Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de los Full Stackers, aquí con sus José y Charlie. Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí estamos de vuelta, probablemente ya más de un año que grabamos nuestro último especial navideño. Estamos cerrando aquí el 2021, un año de locura y diferente. Todavía seguimos trabajando desde casa aquí en Google, con Charlie en Google y acá en Dropbox, pero creo que ha sido un año bastante bueno. Creo que comenzamos con cambios, cambiando de trabajos y todo, pero creo que al mismo tiempo ha sido un año incluso de aprendizajes que hace un año me acuerdo que estábamos platicando del tema de los niveles, que estamos platicando de qué es un senior, qué es un junior developer, pero creo que ahora cerramos lo que es el 2021, creo que con perspectivas nuevas, ¿no? Creo que estamos entrando ya con la experiencia que hemos ganado en los trabajos y al mismo tiempo creo que viniendo de empresas muy pequeñas, veníamos empresas en la última empresa teníamos como 50 personas y creo que las responsabilidades han cambiado en los trabajos y hemos lidiado con proyectos que diría que en vez de estar haciendo, como dirían, iteration cada semana, ahora son proyectos Mm. de meses en los que tenemos que trabajar. Y creo que definitivamente cambia, ¿no? O tú cómo la ves, Chari. ¿Cómo crees que ha cambiado tu perspectiva en los últimos meses? Sí, justo como lo mencionas, estamos platicando de que ahora tenemos este momento de reflexión, de poder comparar, ok, el año pasado trabajamos en otra empresa, teníamos otras metas y de vez en cuando nos preguntábamos qué es ser senior, ¿no? Porque veníamos de una empresa en la que en ese momento no había niveles todavía, entonces era en general todos software engineers y asumíamos que teníamos ciertos niveles, ¿no? Pero ahora que ya tenemos acceso a ciertos recursos que nos dicen, mira, esta es la escala con la que medimos a la gente, esto buscamos en cada nivel. Ya tenemos ahora sí la visión para poder decir, es que esto es un junior, esto es un senior, esto es un staff. Y ahorita que hemos platicado, a pesar de que estamos en temporadas diferentes, se empalman las metas, ¿no? Se empalman lo que se busca y tal vez lo que difiere son de vez en cuando los Ujú. nombres al pasar a cierto Ya. nivel, ¿no? Porque ya ves que nombres hay infinitos, ¿no? Ujú, Creo que todos ubicamos senior y de vez en cuando ujú, staff, y de a ujú, partir de ahí, cada empresa se inventa lo que quiere, ¿no? Pero ya ahora sí tenemos en común, como lo que tú decías, esta super experiencia de empresas gigantescas, y ya tenemos los recursos para tal vez poder decirle a alguien, mira, ¿sabes qué? Lo que se busca en un junior es esto, lo que se ujú, busca en un staff es esto. ujú. Y la vez pasada platicamos mucho desde lo que nos había tocado hasta este entonces, ¿no? Empresas un poco más pequeñas. Yep. Y creo que se pone interesante, ¿no? Por lo que decíamos de que corren rumores en Twitter y en redes sociales de que, es que tengo que ser senior y para lograrlo tengo que tomarme 3 cursos y ser máster en JavaScript o en Python y tengo que tomar en tales plataformas el path de maestro Python y ya con eso voy a llegar a ser senior. Pero antes de continuar, y para darle como más punch a esto, José ahorita ya está lead en Dropbox. Ujú. Ahí para que lo feliciten en Twitter. Pero ahora tenemos una visión nueva sobre la mesa, ¿no? De, ok, Ya. ¿qué se necesita para llegar a cada nivel? ¿Qué te parece si vamos como Sí. describiendo cada nivel, Ujú. ¿no? Claro, claro, y muchísimas gracias. Ahorita acaba de pasar, yo como te había contado hace unas semanas, emocionado por entrar como tech lead. Primera vez entrando como tech lead en el ambiente, en el negocio aquí de tecnología, pero emocionado, ¿no? Porque uno piensa, usualmente cuando te dan esto, estaba platicando con mi manager y es como, no, ya estabas operando como un TL, como le llaman un técnico lead, o ya estabas preparado, nomás era darte el título. Y dije, pues dije, pues sí, como uno, a veces es lo que pasa, a Ujú. veces no lo complicado de que a veces tú no lo notas, como ya estás actuándolo a veces y luego te dicen, no, ya lo estás haciendo, así que, pero a veces como que, no te lo crees, ¿no? Pero en realidad a veces como te cuestionas a veces, pero en realidad ya estabas como listo a veces para la cierto movimiento. Que ahorita que comenta eso, es una perspectiva súper interesante porque Ya. realmente el salto entre niveles no es que de repente de un día a otro dices, ya soy senior, ya soy staff, Ujú. ¿no? Y despertaste y ya eres senior. Ya. Sino, como tú dices, en tu nivel anterior te desempeñaste como el nivel que sigue durante un Ujú. tiempo. Porque de Sí. esa forma, el que es tu manager está Ujú. echándote el ojo y dice, esta persona
no le echo ganas un mes, ¿no? Sino que le Sí. echo ganas durante 6 meses, por ejemplo, y ha Ujú. validado que Ya. realmente está en la siguiente escala. Y cuando hace la transición, realmente ya no estás no es como que digas, estoy Ujú. haciendo algo totalmente diferente, ¿no? Ya Ya. te estuviste preparando para ese camino durante 6 meses o lo que sea Ya. necesario y ya te dan el título oficial. Sí, es casi como que ya lo estás haciendo desde antes y creo que lo he notado incluso cuando platico contigo y me cuentas de ingenieros de tu empresa o de mi empresa, que es más que nada cuando vemos que ocurren promociones o cambios de título, tiende a ser que la persona ya estaba tomando ciertas responsabilidades desde antes, como Ujú, por dar el ejemplo de seniors, ¿no? Un senior técnica te entiende a ser gente que ya está tomando proyectos por su propia cuenta, es el que está creando como o como yo sé qué task o las tareas que se ocupan hacer para completar el proyecto y toman como el ownership, ¿no? Como toman el control de cómo inició el proyecto al a hacer el deployment y el ujú. producto final. Y ya es más que nada, como ya lo ven al ingeniero o la ingeniera haciendo el proyecto, ya empiezan a decir, no, pues esta persona ya está preparada, no hay que darle la promoción para que avance al siguiente puesto, al siguiente nivel que le toca. Sí. Ya. Entonces, si nos regresamos otra vez al origen, Sí, creo que comienza contestando la pregunta, la típica, ¿no? sí. ¿Qué es qué te parece si lo hacemos así? Decimos el título y luego ese Ya. gap o ese espacio para saltar al siguiente nivel, ¿no? Y sería en este Sí, momento contestar, ¿qué ya. es ser un junior, no? ¿Qué es Ya, para ti ser un junior? ya, y creo que de hecho voy a usar un poco de un ejemplo, ¿no? Porque ahorita ya entrando, ya viéndolo desde el punto de vista de Tech Lead, me toca ver ya desde el otro lado, incluso de la parte de contratar nuevos ingenieros, como el Ujú, perfil que estamos viendo, qué tipo de personas estamos buscando dentro del equipo. Y ahorita, pues ya platicando de gente que son como entry level o nivel uno. Y es más que nada de que los equipos ocupan usualmente gente nueva. Y la razón que ocupas como gente que va empezando con su carrera o entry level es más que nada para moldearlos, como darles como una dirección, porque usualmente cuando agarras gente nueva tienen lo fundamental, ¿no? Que es programar, saben los conceptos de programación, Object Oriented Programming, entienden, son mínimo fluido en un lenguaje de código o algo, y puedes como moldearlos hacia una cierta dirección. Y es bueno, y usualmente estos nivel uno lo agarran para ponerte en un equipo, entrenarte, pasarte el conocimiento que tiene el equipo y al mismo tiempo como enseñarte las prácticas, ¿no? Las prácticas nuevas y en caso de que usualmente si alguien del equipo decide partir o moverse a otro equipo, usualmente los nuevos tienden a convertirse en estos como la siguiente generación o la siguiente generación de líderes, porque lo que puedes asumir es de que usualmente si ya tienes gente que son nivel 2, ¿no? O tienes gente ujú, que ya es nivel 3 en tu equipo, estos típicamente los van a promover y en algún punto, ¿no? Se van a convertir como en arquitectos o algo, ¿no? Y no quieres, como siempre quieres tener siempre un pipeline, ¿no? Siempre tener como gente dentro del equipo. Pero esos no, ujú, eso es más o menos como nivel uno creo. Y de ahí creo que ya como lo que sería como un nivel 2 o ya como nivel 2 nivel 3 creo que ahí es donde se pone un poco nebuloso a veces. Creo que ahí es más como gente que ya es un poco más como, ya demostraste que ya no tienes, ya no estás en pañales, ya puedes como completar tareas, tienes un poco más de entendimiento de cómo funcionan mínimo como los frameworks o las diferentes componentes de tu empresa, o incluso creo que creo que te toca ver dos cosas, ¿no? Te toca ver gente ujú. que los promueven, que inician su carrera de la empresa como desde cero, o gente que entra a la empresa como un nivel 2, ¿no? O entra como un nivel 3 a la empresa, o un nivel ya más alto, ¿no? Y usualmente se espera de que 2 o 3 o en adelante ya empiezan a poder aprender por su propia cuenta o Más pueden adaptarse independencia. rápido. Exacto. Ya Eso como, está interesante porque, así como rescatando esta transición de nivel uno y nivel 2, ya. creo que a veces la gente se castiga y quiere como correr en esa etapa de ser junior, ¿no? Ujú, De que quieren decir, es que yo quiero ya ser senior o ya quiero ser nivel mid, ¿cómo le hago, no? Y siento que se castigan porque eh, les falta recursos o se sienten mal de que los tomen de la mano y les digan, mira, es que va por acá o va por acá. ujú, Y realmente ser junior es la experiencia o es el momento perfecto para equivocarte. Es el ujú, momento en el que, porque conforme vas creciendo, pues sí, somos humanos y nos vamos a equivocar,
pero los costos van subiendo, ¿no? Las Ujú, equivocaciones en costo van subiendo y también cuesta tener a alguien que te esté acompañando siempre, ¿no? Como tú dijiste, la ujú. independencia se vuelve como muy Yep. importante. Y otra cosa que rescato que me gustó mucho fue que en esa etapa, tanto de junior como el nivel 2 que le llaman mid casi siempre, ¿no? Ujú, No sacaste el tema de eh, están buscando gente que sepa mucho lenguaje o que sea el máster de X o Y o Z framework, ¿no? Sino que estás ujú, platicando desde el negocio, desde qué le importa a la empresa, ¿no? ¿Qué tanto conoce ujú, la empresa? Y lo que tú llegas al llegar a una empresa con tus aprendizajes, no es ujú, tanto qué tanto sabes del lenguaje, sino qué tanto llegas y ujú, ya tienes en tu mente, no sé, la máquina para decir, ujú. ya tengo expertise para saber cómo medir o cómo causar impacto al negocio, ¿no? La respuesta es Ujú. al negocio. Sí, y es como qué tanta, más que nada la aptitud, ¿no? Qué tanta aptitud tienes Ujú, para poder adaptarte y aprender el negocio, porque es la parte principal, ¿no? De entre más como, entre más experiencia tengas y entre más vayas, que entre más alto sea tu nivel a la empresa que vayas a entrar, la expectativa va a ser de entiendes muy bien el negocio y puedes traer, convertir las necesidades del negocio a problemas técnicos. Tú ujú, prácticamente puedes convertirlos en lo que serían como technical specs, puedes convertirlos en tareas que el resto de los ingenieros puede digerir y lo pueden implementar. Y eso creo que es como tú dijiste, ¿no? Como cuando entras como nivel uno, nivel 3, típicamente son los que usualmente van a hacer la mayoría de la implementación y en algunas veces les toca escribir parte de los technical specs al lado de un senior o un technical lead o un principal, pero más que nada es la oportunidad, como tú dijiste, de empezar a como aprender cómo funcionan los negocios, cómo funcionan estas empresas como Facebook, Dropbox o Google, cómo toman estas decisiones y claro, obviamente, ¿no? Como divertirte implementando y escribiendo el código, pero al mismo tiempo entender, ¿no? Como observar, creo que es la parte importante, observar cómo gente con más experiencia que tú hacen su trabajo, ¿no? Porque puedes ver de ellos cómo te vas distinguiendo entre otros niveles y lo que vas notando de que entre más alto el nivel se convierte como de senior, technical leader y staff y de ahí en adelante, ya vas notando de que esos loquillos usualmente son los que hablan con los PMs, hablan con los de negocios, con los líderes de la empresa y empiezan a colectar como todos los problemas que se ocupan y empiezan a decidir, a masticarlos, ¿no? Como empiezan a masticarlos a ideas que podemos poner en código o en algún tipo de implementación. es interesante. Mira, déjate, te traigo esta pregunta. Em, si tuvieras 2 candidatos y uno te dice: "¿Sabes qué? Yo ya me tomé 15 cursos de Python, soy Lord Ujú. Python", y llega otro que te dice porque, bueno, en Roblox es famoso que usan Sí, Python, sí, ¿no? sí. Te quiero poner este caso particular de Python, ¿no? Y llega Ya, otra ya. persona que te dice: "¿Sabes qué? Yo sé moverle a los me adapto, en la Ujú. entrevista de System Design le fue súper bien, viste que tiene mucha Ya. expertise, pero no sabe Python. Ujú, Para ti sería un pero, o le das prioridad al que sabe Python, pero no sabe tanto como de cómo mover al negocio, o preferirías al ujú, que no sabe ujú, Python, pero tiene ya los skills técnicos muy fuertes, ujú. sabe cómo, Ya. balancear y encontrar trade-off para impactar el Ujú. negocio? ¿A quién agarrarías? Diría que si estoy buscando a alguien con experiencia o que pueda, como digamos, un mid junior, como a senior, como en esa, voy a contestarla de dos maneras. Primero, digamos que estoy buscando un mid senior, ahí Ajá. diría que tendría que ser una mezcla. Debería ser gente que pueda conocer la parte de un sistema, poder decir, puedo tomar un problema ambiguo, como decir, créame una lista de contactos, o dame, o implementame un Twitter o implementame un producto y que puedan darme una idea un poco medio cruda, pero que sea entendible y Ujú. se pueda más o menos implementar una versión muy cruda. Y la parte de código diría que mientras, tal vez no sea Python, pero si puedes implementar, codear en otro lenguaje y pensar de forma técnica, digamos, en Java, en JavaScript o en C++, en otro lenguaje, pero puedes escribir, digamos, un algoritmo que me explicase cuál es tu solución al problema con un algoritmo y lo implementaste en el lenguaje. Entonces, para mí eso es excelente, porque eres alguien que puede entender el problema que te doy, implementar una solución, tal vez no en mi lenguaje, en el lenguaje que te pido, pero ya el hecho que puedes resolver un problema me da a mí entender varias cosas, que entiendes cómo resolver problemas
y tienes aptitud para poder aprender y aprender las herramientas que a este punto sería el syntax. Si lo puedes hacer en Java, probablemente lo puedes hacer en Python. Es cuestión Ujú. de aprender como las paralelas entre los dos lenguajes, como cómo hago threads en el otro lenguaje, cómo hago un pull en el otro lenguaje, cómo Oh, está manejo, muy cool de ver. cómo hago string manipulations en el otro lenguaje. Así que eso ya me da un poco más de fe que te puedo contratar. Ahora, del otro lado, digamos que no te fue muy bien en la de sistemas, pero sí te fue, eres fregón en Python. Lo que me dices es de que no tienes experiencia en empresas grandes, probablemente. No tienes experiencia en empresas con problemas grandes o problemas que envuelven varios sistemas, como usando AWS, que envuelvan un data pipeline o que envuelvan a MySQL o otros diferentes sistemas que ocupan intercomunicación. No tienes mucha experiencia, pero conoces un montón de Python, eso eres buen programador o eres fanático de Python a lo mínimo. Pero eso ya me da a entender de que puedes codear, tienes aptitud técnica, pero te falta callo, Ok. te falta aprender mucho, te falta como entender como latencia, entender performance, entender cuándo es bueno implementar, digamos, múltiples microservicios, cuándo es bueno tener un monolith y cosas por el estilo, que eso viene con los putazos, ¿no? Con los golpes de la vida es la única forma que aprendes este tipo de cosas, que con código, codear y cracking the code interview, leyendo tu libro de texto de la universidad, no te enseña nada de esto. Y creo que es de ahí donde viene la experiencia, ¿no? Y creo que es por eso que ahora viéndolo del otro lado, las entrevistas es lo que buscan, quieren evaluar qué tipo de candidato eres, qué experiencia tienes, no tanto por pagarte o no pagarte más o pagarte menos, pero es también para saber qué tanta responsabilidad darte, ¿no? Porque ¿de qué me sirve ponerte en senior o en staff cuando yo te aviente ahí al fuego y estés paniqueado, ¿no? Te empiezas a Ujú. friquear el momento que te llega un blocker o el momento que te llegan tres, cuatro personas haciéndote preguntas y tú eres el que tiene que saber las respuestas a muchas de estas preguntas para los juniors y no puedas. Y creo que es mejor ponerte en un lugar donde vas a ser exitoso, donde tú puedes como crecer con lo que ya puedes ofrecer y de ahí ya irte equipando con más y más experiencia. Está genial eso. Lo que yo quería rescatar, y coincidimos perfectamente en esta onda, Ujú, eh, era como romper ese paradigma de el aprendizaje eterno, ¿no? ujú, Que lo hemos platicado ya desde antes y me gusta traerlo mucho porque siento que a veces nos quedamos mucho con esta idea de eh, qué me diferencia o qué me hace subir de nivel. Y pareciera que quieres aprender más del lenguaje, más del lenguaje, más del lenguaje. Pero lo que tú dijiste entra en el núcleo de esto, ¿no? De ujú. tú puedes llegar a una empresa que sabe hacer Python y tú puedes llegar con C++ o Ujú. COBOL, lo que tú quieras. Ya, Pero al fin y al cabo, aprender lenguajes es fácil, ¿no? Llegas, sí, empiezas poco a poco, pero los ujú, fundamentos con los que tú dijiste de latencia, cómo construir plataformas, exacto. decidir si tomo un monolito o no, decidir si agarro Ujú, una herramienta o ya, no, son trade-off que te ayudan a decir cómo esto me va a ujú, ayudar a dirigir o crear un ya, feature de una empresa, ¿no? Los ya, lenguajes van y vienen. ya, incluso en frameworks también, ahora me quedé pensando, porque ya ves que te mandan a veces correos de reclutadores que me mandaron un correo de una empresa diciendo, aquí va, este es nuestro proceso de entrevista. Y lo que me llamó un poco la atención, que me quedé, no sé si es la forma apropiada de hacer la entrevista, decía que una de sus entrevistas es técnica, pero el único propósito de la entrevista es que te hacemos muchas preguntas de React, del React Framework. Y Qué es raro. el único proceso de la entrevista que porque su empresa se basa en React y quieren los mejores developers en React y por eso tienen solamente una de 45 para ver qué tanto entiendes del framework de React. Y me quedé pensando, ¿no? De No me que convence. no me convence porque React es un framework, se usa, pero yo creo que en términos de detectar señal de qué tan bueno es un developer o qué tanto talento, creo que te dice qué tan buen React developer eres en el sentido de que conoces el framework, pero no te dice qué tan bueno eres resolviendo problemas, como qué tal el momento que yo te saque de React y te aviento a otro framework que sea, no sé, Angular o no sé, otro ambiente técnico en Ujú. general, vas a poder actuar en esa situación o no puedes. Pero y creo que no es bueno, no sería para mí personalmente una buena entrevista. Creo que esa entrevista como alguien que está escribiendo un feedback para alguien o que para ver qué también te fue mal, creo que no te da a entender qué tanto futuro puede tener en la empresa. ¿Tú cómo la ves? Como yo sé que eres has contribuido a React o has trabajado mucho en React, como tú cómo la ves en ese aspecto. Totalmente de acuerdo. Yo vengo de un background
de tal vez hace 2, 3 años que decía yo solamente JavaScript, JavaScript Ujú. es mi pastor. Y yo confiar totalmente en eso, ¿no? Y también Ya. React, totalmente React. Y eventualmente creo que cuando me tocó entrar a Google fue cuando dije, chino, o sea, ¿qué soy yo sin JavaScript, no? Porque me tocó otro lenguaje y me costó mucho soltarlo. Y cuando lo solté me di cuenta que lo que importaba era la solución, ¿no? Y a ti te pasó lo mismo que, pues, te toca seguir usando Python, pero ahora con Rust también. En mi caso fue soltar JavaScript y me toca de vez en cuando usarlo, pero casi todo el tiempo uso C++. Y no me empezó el cambio, o sea, fue como mentalmente, o sea, primero sí fue decir, no me gusta este cambio, me gusta mucho JavaScript, ¿por qué tengo que soltarlo? Y después decir, es un lenguaje. Y lo solté, y como tú dices, comienzas a mentalmente decir, en JavaScript había maps, ¿cómo puedo hacer esto en C++? En JavaScript había tal cosa, ¿cómo puedo hacer esto en C++? Y estás Ujú. pensando en soluciones que te ayuden a aterrizar algo. Pero lo que también me tocó aprender mucho, más allá de eso, y procuro repetirlo mucho dentro del aprendizaje, de transiciones entre niveles, es que no solamente es del código, aparte de encontrar el valor de la empresa, es también cómo ese conocimiento vuelve a la empresa, ¿no? Y por eso yo comencé a agarrar mucho cariño a lo que son los design docs, ¿no? Documentar, documentar. Y empecé a ver que la gente documentaba todo. O sea, de cualquier nivel están documentando una y otra vez. Y yo decía, Ujú. pero ¿por qué no? O sea, no para todo necesitas documentar. Y es Ujú. que documentar significa pensar en tu equipo. Y es un skill que te ayuda a subir Ya. porque eventualmente cuando estás buscando ese promotion, no Ya. solamente tu manager te revisa, ¿no? Te están revisando muchas Ujú. personas que dicen, ok, yo no te conozco, yo no conozco tu trabajo personalmente, Ujú. pero he visto que tienes 5 design docs y los voy a leer y están muy padres. Ok, son Ujú. puntos extras para ayudarte a crecer, ¿no? Quiero rescatar este punto también para ver tú qué opinas de documentar, porque siento que Ya. documentar es una parte que los devs como que decimos mucho de no sirve Ujú. para nada, Ya. es algo, si tienes tiempo hazlo, si no, no importa, pero ¿tú crees que ayude en tu career path? Definitivamente, y creo que te ayudan. De hecho, lo digo también recientemente porque en mi equipo tengo a un chavo que estaba trabajando en una idea que empezó como un ticket, ¿no? Un ticket sencillo de que, implementar un feature que envolvía backend, frontend, y se estaba haciendo prácticamente bolas de cómo implementarlo. Le dije, mira, no ocupas necesariamente un full tech spec necesariamente, pero un documento, ¿no? Para empezar, documenta cuál es tu problema, qué estás resolviendo, a las diferentes alternativas, soluciones y sus diferentes trade-offs y documentalo. Y me dijo, ¿por qué quieres que lo haga? O que esto cuenta porque eres nomás mi tecla. Y dije, no, porque yo lo he hecho antes y yo sé que es doloroso a veces explicarte en Slack, explicarte solamente hablando y a veces no es claro, porque a veces no entiende Ujú, la persona a quien lo estás contando, tu contexto, qué es lo que tienes en la cabeza y es bueno ponerlo en papel. Una, para sacar todo lo que tienes en el pecho y que te ayude mentalmente a clarificar ideas, incluso si estás viendo algo de la forma incorrecta. Pero cuando le pases el doc a un amigo, a otro ingeniero, a otro equipo, cuando lo vean, ya hay algo que todos pueden hablar, con lo que todos pueden comentar y dar ideas, tener un back and forth, ¿no? Como un argumento con lo que ujú, puedes dialogar. Y eso es lo que lo hace incluso más sencillo. Y creo que incluso cuando ya viene como tú dijiste, el ciclo de promoción, que es típicamente anual o a la mitad del año, esto te hace la vida mucho más sencilla porque me tocó pasar hace años, ¿no? Por periodos donde tu performance review era casi como un examen final de la universidad donde escribes párrafos y estás como, no, sí, pues yo hice esto, yo hice aquello, tienes que ver atrás, tienes que ver Jira, tienes que ver Slack para ver si te acuerdas en qué trabajaste y para qué tener eso, ¿no? Te puedes evitar todo ese relajo con documentos, con documentación de los tech specs o incluso como yo personalmente tengo mi propio como diario personal, pero digital, ujú. usando papers de Dropbox, wing wing por publicidad. Y, y ahí donde prácticamente todos los días hago una entrada donde pongo noviembre 30 hice esto, esto, esto. Noviembre 29 trabajé en esto, esto, esto. E incluso si son juntas, incluso si tuve nomás un one-to-one con un amigo, tuve un one-to-one con un amigo. Y la razón que lo hago es para sentir que hice algo durante el día, pero también para documentar en dónde estoy poniendo mi tiempo y al mismo tiempo cuando venga el review ya tengo mi historial de cosas que hice todos los días, más aparte mis textos del día al día.
Está curioso, estoy súper on board con la idea, yo también hago lo mismo. Solo, yo soy mucho escribir a mano, entonces tengo Ya, ahorita el iPad mini. Ojalá trabajar en Apple ya dijera, compren el iPad mini, pero no, en Google no tenemos tablets, entonces ya, cuando tengamos una tablet de Google voy a decir, en mi tablet de Google escribí esto. Pero es en la del iPad mini. Yo lo hago más como agenda, ¿no? Como decir, tengo estos pendientes ya. y comienzo como a hacer check, los pongo por prioridad y si voy metiendo cosas que voy haciendo durante el día, los voy metiendo, ¿no? Pero es Ujú, como de, ok, en el día, de hecho, lo que hago es escribir pendientes para el día siguiente. ya, Entonces, y a veces me pasa que al final del día digo, chin, esta cosa me quedé en tal parte o tengo que trabajar en esto después y puedo tener una tarea a medio hacer, pero solamente pongo la tarea, pongo como alguna flechita diciendo, y faltó esto específico, y al día siguiente llego, veo la guía o veo mi agenda y digo, me quedé en este cachito, y esta es prioridad porque está arriba de esas, ¿no? Y pum, comenzar a trabajar. Y lo que procuro acomodar es como revisar, no sé, PRs como primera tareas porque son cosas muy rápidas, y luego hacer esto, para sacar como que lo fácil y hacer ujú, muchos checks en la lista, y ya después comenzar a trabajar en lo que va a tomar más ya, tiempo, ¿no? Y también pongo hacer tal design doc, ya, o poner tal párrafo en el design doc, o ujú, revisarla, a veces pongo revisar ya, analíticas, revisar métricas, ya, porque se te va, o sea, conforme vas subiendo de nivel, tienes ya, muchas cosas que hacer y estás saltando entre muchas exacto. actividades y No, hay que decir qué hiciste, ¿no? ya ocupas docs de los dos, ocupas docs de personales para tu propia, para tu propio balance de cosas personales, cosas que ocupas hacer, pero también cosas que haces durante el trabajo, porque haces tantas cosas que no hay como, si no escribes algo, no sientes que hiciste, bueno, yo no siento que hice algo, porque a veces el día dices, no, pues se me fue, no hice nada, no escribí ni una línea de código, pero sí hiciste algo, ¿no? Y eso de escribirlo te ayuda a poner, bueno, me la pasé en juntas, me la pasé que el manager me mandó para acá, o estuve Ujú, platicando con gente de mi equipo, o un compañero del equipo me pidió ayuda y eso se convirtió en una llamada de 2 horas y ahí es donde se fue todo tu tiempo. Y eso también tiene ventajas y lo digo porque hay veces donde tú puedes hablar con tu manager o alguien del equipo y decir, mira, no hago casi código porque me estás poniendo en un montón de juntas. Estoy terminando en un montón de juntas de estrategia, un montón de juntas de one-to-ones o juntas de demos o eventos sociales y todo. Y ahí está cosas que ni siquiera tú pusiste en el calendario, te lo pusieron en el calendario. Y eso también te ayuda, ¿no? Para, incluso ahora que ya ves que en el Google Calendar ahora te sale cuántas horas te la pasas sí, en cierto. juntas. En De hecho, me juntas. tocó, lo usé una vez como argumento y dije, mira, aquí dice que estoy pasándome las 8 horas en juntas, así que aquí tengo otro argumento para que me creas. Pero eso te ayuda, definitivamente te ayuda bastante tener tu propio logs para eso. Pero volviendo a lo de TechSpecs, ya, creo que soy fan, como digo, te ayuda a ver si incluso algo en tu proyecto, cuando ya empieza la parte de empezar a escribir código, te ayuda creo que a asesorar como si la implementación va a quedar bien o mínimo reducir el riesgo de que quede mal la implementación. Porque a veces se te va a pasar algo, ¿no? Se te chispotea y no hubo un detallito que no pensaste, ¿no? Que tal vez no pensaste en implementar un componente en React o tal vez se te olvidó implementar un endpoint o algo y no lo documentaste. Pasa a veces, pero mínimo lo que el TechSpec te va a permitir hacer es documenta lo más que puedas para evitar este tipo de situaciones y si pasan, tal vez no va a pasar en cantidades grandes como hubiera pasado de haber no tenido un TechSpec. So, creo que no importa el nivel, uno, dos, tres, Ujú. senior staff, me toca verlos todos los días y cada vez que empieza un proyecto nuevo me toca ver que te los pasan y los sabores son diferentes, ¿no? Cada quien tiene su estilo de que podemos platicar de eso al rato también, de qué tan a detalle tienden a hacer estos documentos, varía bastante dependiendo del equipo. Pero lo bueno de que algo que recomiendo bastante es leer tech specs de otros equipos también te ayuda Mm, bastante, porque puedes aprender de estilos y también de detalle y también de audiencia, ¿no? Porque hay sí. tech specs de backend y tech specs que son como de producto, como que envuelven todo el stack y vas aprendiendo de qué tan a fondo deberías entrar a un tema y en otros equipos qué tan bueno es nomás mantener un nivel un poco más high level, porque tal vez tu audiencia no sean como product engineers, backend engineers, Android, Cierto.
y quieres tal vez tener como un vocabulario en común y tal vez un diseño que todos van a entender o mínimo tienen algo de lo que ellos puedan entrar al diseño. Eso está cool. Y si te fijas, al final, lo que resuena mucho es que la labor de un programador no recae en el código, recae en soluciones, ¿no? Y por eso hablamos Ya, ahorita mucho del design doc, documentar, la agenda, porque realmente codear la parte más sencilla, una vez que ya decidiste cómo ya, lo vas a hacer, que ya documentaste, ya tuviste la discusión, porque el design doc ya, está bien para discutir, ¿no? Para agarrar feedback, ver muchos ya, tipos de soluciones y al final dices, ya, esta es la que toca y ya, ya generalmente cuando ya sabes qué solución va a quedar, ya, ya es muy directo comenzar a codear, ¿no? Ya es de, sí, ya, esto, tal archivo y ya. dijimos que tales archivos y hace me Ujú, toca en nuestro design docs que ponen snippets de código y me toca a ujú. veces copiarlos y pegarlos y jalan. Y es de, Ya, no manches, o sea, ya, y estás si te quedas, si te ajá, quedas pensando ahorita, incluso ahorita escuchándote, eso sonó exactamente que es prácticamente el punto del code, de la entrevista técnica, ¿no? Lo que acabas de decir exactamente ahorita es de sí, el puro propósito de esa entrevista es como, dime la solución verbalmente, como cómo debería ser más o menos, como cómo opera la solución, y de ahí la implementas en código. Que alguien que ya tiene experiencia codeando debería ser algo trivial, el poder tomar como la idea de un algoritmo como, ujú, factorial, por decir, el factorial lo que hace, tomas el valor n, luego lo multiplicas por n-1, luego por n-2, n-3, y ya puedes tú mecánicamente ver cómo se va a escribir en código. Y es el punto, ¿no? De que de ahí viene la idea de la entrevista evalúa eso, pero ya cuando lo ves en práctica tiene mucho sentido, porque lo ves en sí. el tech spec y ya puedes ver de que eso se traduce a sistemas como complicados donde tienes que escribir un tech spec, donde hay uno o más de un problema técnico que se resuelve en el tech spec y se documenta la solución y de cómo lo van cómo lo van a atacar e implementar. Entonces, ya ahorita que cubrimos todo eso, y algo que está padre remarcar es que entre más rápido le agarren cariño a los design dogs, mejor, porque siento que tenemos Ya, esta idea rascada de que son aburridos y le vas agarrando gusto, ¿no? De ya, leerlos y decir, pues voy a codearlo porque, como tú dices, hay problemas tan grandes que no te ya, puedes lanzar a codear con la mente revuelta, ¿no? Y ya. eso te va ayudando como, o sea, va delineando muy bien cada nivel. Yo ahorita Ujú, dijimos, o hemos estado como jugando entre Junior y Mid. ya, Entonces, ahorita, ¿qué diferenciaría o qué se necesitaría para saltar a Senior? ya. Diría que con Senior, bueno, de las experiencias de amigos y la experiencia personal en ello, creo que ha sido la parte de, das el brinco de ir a operar como un ingeniero que puede tomar un proyecto, ya entrar incluso a juntas donde hay gente como de product, como product managers, incluso managers, donde se te presenta un problema técnico, donde te dicen implementa, volviendo al ejemplo de una entrevista, como un contactless, o digamos, por usar el ejemplo de YouTube, como implementa un botón o un nuevo feature en el player o algo, y es poder entrar a juntas y poder decir, bueno, dado el stack, cómo opera, cómo funciona, los diferentes servicios que tiene la empresa y los lenguajes que tenemos, tú ya puedes empezar a tomar decisiones de, bueno, estos son todos los diferentes sistemas que hay que implementar. No a detalle tal vez, pero tienes la habilidad de entrar a detalle si tuvieras Ujú, que hacerlo. Pero muy así, a dar grandes rasgos, puedes ya casi como dar una visión de cuánto tiempo va a tomar, más o menos, y cuántos sistemas nuevos vas a tener que tocar. Bueno, sistemas que existen tienes que tocar, y algunos de los cambios, no exactos, pero más o menos tentativos que vas a tener que mover alrededor del stack. Y ya de ahí poder prácticamente delinearlos volviendo a la idea del tech spec, ponerlos en un documento y decir, a una idea más o menos, esto es todo lo que ocupamos hacer, y la lista de tareas va a ser aproximadamente N, o unas ujú. 8 o 9 tareas, y esto es lo que se tiene que hacer A, B, C y D, y poder hacer ese tipo de eso. Y no significa que no nomás estás como planeando, eres parte creo que eres parte de la implementación, tú eres parte de ello, pero al mismo tiempo ya puedes casi como delegar cuáles van a ser las diferentes tareas. Lo que, lo que está padre es que yendo un paso atrás y viendo el big picture, cada Ya. vez se va remarcando más que entre más vas creciendo en tu carrera,
se Ya, trata más de entender el negocio, ¿no? Como ya, tú dices, como lo de Design Doc y ujú, documentar qué frameworks y qué herramientas tiene la empresa ya, para resolver el problema es porque ya entiendes cómo está funcionando la empresa, cuál es el motor ujú, que le empuja, cómo podemos generar ingresos, ya, cómo puede llegar más rápido a cierto camino, qué costos hay entre soluciones, porque a veces puede que digas, ya, esta es la mejor, pero tarda 2 años, y esta está ujú, más o menos tarda un año. ¿Y cuál es el ya, costo, no sé, en uso, en memoria, algo así? Ah, va a ser lo ya. mismo. Ah, pues la barata, ¿no? Ya, exacto. Eh, Y luego, si te acuerdas, ya ves cuando vas iniciando, ¿no? Cuando eres un developer uno y 2 tiendes a quebrarte la cabeza pensando en la sí. solución más óptima porque el profesor fulanito de tal te dijo que siempre tienes que ser fregón, óptimo, claro, conciso y Digo tienes para que... todo. Exacto. Y luego llega el senior o el más experimentado, te dice, calmado, ¿no? Tira todo eso, cuál es tu pedo, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad? Oh, pues lo tengo que entregar para tal fecha y me pidieron esto y te empiezan a hacer preguntas y importa latencia, importa esto, no, ok, entonces si yo fuera tú, hay que hacerlo de esta manera, no te preocupes de la memoria, que hacer esto y no te preocupes porque eso no es nuestro problema. Y es lo que ayuda, ¿no? Que ya cuando ya tienes a alguien como los seniors, usualmente te ayudan a tratar de eliminar cosas o problemas o Ujú. variables que no tienes que preocuparte o incluso simplificar el problema, ¿no? Con los requerimientos que están disponibles, ¿no? Y te ayudan a ver como con más claridad, como tú dijiste, entienden el negocio, entienden qué APIs o qué frameworks ya existen y te permiten tener como las conversaciones con otros equipos e incluso negociación, ¿no? Porque te toca a veces situaciones donde hay cosas que o la implementan ellos o la implemento yo, ¿no? Como que quién va a Ujú. implementar cierto API o cierta herramienta o algo. Y hay veces donde tú dices, bueno, hay que tratar de que el otro equipo lo haga porque tiene más sentido o nosotros lo podemos hacer porque nosotros vamos a mantener ese código por los siguientes 3 4 años. Y es la parte donde esa persona o ese senior o staff entra y usa su conocimiento del negocio para poder sacar la solución más hacky, o en el sentido hacky de que aprovechas tus recursos lo más que puedas y Ujú. tratas de tomar en cuenta el timeline, el tiempo que tienes disponible, tratan de negociar lo más que pueda para tratar de cumplir la fecha y también tratar de no sacrificar tiempo y quedarte pues más de 8 horas implementando eso. Sí, al final lo que ocurre es que eh, conforme vas avanzando en la parte de senior, navegas a través de la incertidumbre, ¿no? Ya, Y esta incertidumbre significa, como habíamos dicho, cuando eres junior y cuando eres mid, tienden a que la expresión es como que estás de la mano, ¿no? ya, Hay alguien arriba de ti que está como, oye, ¿cómo vas? ujú, Está procurando checar muy seguido contigo, porque a veces tiende mucho en la etapa de junior o mid como guardar silencio esperando a resolver las cosas, ¿no? Y como tú ujú, dijiste, como romperte la cabeza y todo eso, y ya llega ya, alguien y te dice, no, mira, vete por aquí, vete por acá. Pero ujú, navegar por la incertidumbre conforme avanza significa, ok, me ya, atoré, ¿quién será un punto de contacto bueno para resolver esto, ujú, no? Ok, y tú ya, comienzas a resolverte, ¿no? Puedes ir con tu manager, oye, me atoré en esto, ¿quién me puede echar la ujú, mano para tal cosa? Ah, vete para acá. ya, Tú comienzas a resolver los problemas y a desbloquearte. Ya no hay alguien sí, como que esté diciendo, ujú, oye, déjame que te ayudo o busco gente para que te desbloquees, ¿no? Tú buscas ujú, esas herramientas por ti mismo y sí. eso es independencia. Ya, y estoy seguro que eso te pasa, ¿no? De que los nervios de tal vez el nervio de decir tomé la mejor decisión o no, siempre van a estar ahí, pero creo que cuando llegas a ser senior o staff, creo que has visto tantos problemas o te ha tocado ver tantas situaciones que no significa que conoces que es la solución 100% segura, pero entiendes de que analizaste todos los puntos, viste las diferentes posibilidades y dado a lo que tú conoces a ese punto, en ese punto, reduciste el riesgo lo más que se pueda, ¿no? Y creo que es la Ujú. parte clave, ¿no? De que como senior staff o lo que sea, pues son la gente que puede reducir el riesgo, entienden mucho más en términos de experiencia y pueden decir, bueno, dada la experiencia y lo que tenemos aquí en la mesa, creo Sí. que creo que la mejor decisión va a ser esta, no significa que sea la 100% solución, pero estoy casi 99% seguro que va a funcionar, dado que ya vi la situación antes, o algo similar, o creo que ya vi los riesgos y está bien, hay que hacerlo. Fíjate, algo que está muy padre y que me había comentado una vez mi manager es que eh, ser senior o ir avanzando hacia senior no significa trabajar de más. Y eso se relaciona un poco con Ya, mental health, porque lo que él decía es,
no le conviene a una empresa que tú te quemes, que llegues al burnout trabajando mucho porque tú sientes que tienes que llegar o hacer mucho para llegar a un nivel, ¿no? Entonces, ok, pasa que la gente dice, es que tengo que trabajar hasta 8 o 9 de la noche o hasta la medianoche para Ujú. demostrar que soy esencial y muy importante. Y él me decía, no, es que si uno comienza a hacer eso, le va a dar burnout y se va a salir la empresa. Y si te puedes a pensar en costos, salió caro que entraste, te quemaste, te fuiste Ya, y ahora tienen que reentrenar a alguien desde cero porque te fuiste, ¿no? ya, Lo que les conviene es que la gente se quede mucho tiempo en una empresa porque ujú, absorbes conocimiento y ya, conoces mucho de cosas internas. ujú, Entonces, uno de los tips que me pasaba era eh, que conforme uno va avanzando, no se trata de trabajar más horas, sino hacer más en el tiempo de trabajo. Que puede que cuando uno es junior estás conociendo el mundo y te estás quebrando la cabeza por saber qué onda con lo que hace un equipo y demás. Y tal vez en esas 8 horas haces un future, ¿no? O haces a la semana un future. Está ujú, bien porque vas empezando. Pero conforme vas avanzando, puede que cuando ya seas senior, lo que toca es en un día revisar 3 docs y ya, dar feedback en otros 4 y revisar tantos PR y aún así no estás exhausto, ¿no? No ujú, te quemaste, es porque ya ya, tienes tú la habilidad para balancear todas las cosas y ya sabes ujú, qué tan delicado es tomar una decisión sobre ya, otra, hasta dónde puedes dar y hasta tienes la capacidad de decir, ujú, aguanta, tengo ya muchas cosas, ya no me puedes pasar más. Eso también es ya, un criterio de que estás creciendo, ujú, ¿no? Decir, sabes que no tengo ya más espacio para chambear y rechazar cosas ujú, significa decir, quiero que esto salga bien, entonces pásalo a alguien que ya. tenga más tiempo, ¿no? No, creo que es aprender a tener una relación saludable con el trabajo y contigo mismo, ¿no? Con tu propia salud. Creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Porque creo que tiendes a ser muy ambicioso, ¿no? En el trabajo y al principio de que tratas de matarte, decir, oh, quiero hacer todos los proyectos, quiero comerme el mundo de tecnología, quiero aprender todos los frameworks, quiero ser el mejor ingeniero de mi equipo, casi como una competencia no muy sana. Y creo que más que pensar que quiero aprender todo, creo que lo más volviendo a la parte realista que de esto, creo que es mejor crear metas como incluso de término, a largo, como a corto plazo mejor, y Ujú. decir, voy a aprender, hoy voy a implementar nomás una métrica que quiero colectar en mi codebase. Suena simple, tonto, pero el hecho de que creas como una pequeña meta hacia una meta mucho más grande que tengas, digamos que la tuya es implementar un servicio en Rust o un servicio en Go, que tenga todas estas promesas y garantías, eso es algo muy grande, ¿no? Pero creo que algo más realista, es decir, en vez de matarme e implementarte esto toda la noche y puede que truenes, es mejor voy a implementar una porción, algo pequeño, que yo sé cómo hacerlo, una función o algo útil, y vas atándolo y lo acabas y vas a otra parte, y es algo más sano, ¿no? Porque te permites trabajar a un ritmo mucho más rico, mucho más balanceado que el tener que hacer todo de golpe, ¿no? Y eso creo que es mejor, porque en realidad matarte tanto no te lleva a nada y te lleva a burnout muy rápido. Sí, y no te lleva a crecer tampoco, no por trabajar las 12 horas al día o sí, Ya, 12, 16 horas al día no vas a llegar a senior, ¿no? Es solamente vas a estar muy cansado, incluso no vas a poder sacar buenos features, vas a tardarte más ya, porque vas a estar agotado. Todo eso es bien interesante porque creo que estamos en un ecosistema o en un ambiente que nos empuja o que nos hace creer que tenemos que estar aprendiendo 24/7, ¿no? ujú, Y está difícil explorar qué se necesita para crecer, ¿no? Qué se necesita para ya, llegar a senior. Y los únicos recursos que nos llegan es cursos, aprende esto, aprende lo otro. Y no tenemos esos recursos que nos digan, o tal vez esa información que nos digan, no, ¿sabes ujú, qué? Más allá de los cursos es aprende la empresa, aprende qué está ya, haciendo la empresa, cómo genera ingresos, porque la empresa, o sea, sí te paga cursos para que sepas más JavaScript porque le conviene, ¿no? Pero lo que ya, la empresa te está pagando esos cursos porque quiere que lo apliques hacia algo que se convierte en ingresos, ¿no? ujú, Un ingeniero que sabe traducir, ok, tenemos este problema, se mide de tal forma y resulta en tal cosa, las métricas te dicen qué tanto engagement vas a tener y eso la ujú, empresa lo traduce en ingresos, ¿no? La ya, gente la retuvimos 10% más, eso equivale a tantos millones más de dólares.
y al final reconocer que pues nuestra chamba es eso, ¿no? Es el output de resolver un problema Ujú. para una empresa. Ya, y creo que es más que nada como poder, poder tomar, poder operar y tratar de, como lo dicen, como tomar la parte del negocio, poder entender cómo opera el negocio y tratar de implementar eso. Y creo que es lo que lo vuelve, ¿cómo le llaman? Es lo que te permite no ser efectivo en el trabajo en vez de tratar de, como dijimos, tratar de implementar todo y llegar a burnout, ¿no? So, creo que ahí está el peligro en eso. Sí, y lo que está Ya. también interesante en todo esto es em, cómo se va repitiendo o cómo se va reflejando que, como lo que tú comentabas, al elegir entre dos ingenieros, uno que sabía Ya. mucho Python y el otro que tenía más skills, como un background más sólido, cómo eso aplica de forma general en los ingenieros de su carrera, ¿no? Ujú, Que no se trata de solamente porque sabes mucho lenguaje, inmediatamente ya eres senior, ¿no? ujú, Y a veces siento que es confuso o delicado decir Senior JavaScript o Senior Python. Creo que son títulos medio delicados porque al fin y al cabo, ujú. si vuelves al origen, el origen Ya, es software engineering, ¿no? ya, Software engineer, resolver problemas. Entonces, ya. más allá del lenguaje, lo que te importaría más saber es, ¿eres senior porque sabes resolver problemas? Y Ujú, no sé, si toca JavaScript, pues aprendes JavaScript y ya. Si sabes Python, vas a aprender Python, ¿no? ya. Pero eso te ayuda a considerar que cuando vas viendo estas grandes empresas, es rarísimo ver esos títulos de Ujú, Senior JavaScript, Senior Python, solamente es Senior Software Engineer, Staff ujú. Software Engineer. Sí. Software Engineer es el core, ¿no? Ya, y luego hay como, sí me toca ver, ¿no? Como nos toca ver especialidades, ¿no? Como hay equipos que se Ujú. especializan, digamos que este es un equipo, tiene staff, senior developers y trabajan en el core de V8, ¿no? El engine del browser o Ajá, algo, ¿no? O el engine del core de React o algo. Y tienes gente que trabaja en senior, pero al final del día, como en términos de esos ingenieros que son ya como de ya niveles ya más allá del mid level, son ingenieros que pueden tomar problemas y no se preocupan tanto necesariamente del lenguaje que van a utilizar o se va a utilizar para implementar y resolver el problema, pero son ya más que nada que ya llevan tiempo o más que nada se les ha visto que tienen esta experiencia para poder ser líderes dentro de su organización, ser senior developers, ser staff developers y pueden tomar prácticas y aplicarlas dentro del trabajo y de enseñarlas a otros. Y creo que esos son más importantes, ¿no? Poder tomar como enseñanzas y tener buenas ujú, prácticas, buenas tácticas para resolver problemas, que eso es mucho más crucial. Y como doy un ejemplo, como cuando tomas decisiones, ¿no? Dentro de la empresa. Y creo que platicamos de esto hace offline, después, antes de grabar, que platicamos de la idea de, creo que esto viene de Amazon, si no me equivoco, la idea de decisiones tipo uno tipo 2. oh, ¿Cuál ok. es cuál? No me acuerdo cuál. Pero el Ujú, punto era de que hay un tipo de decisión que le llaman, ¿no? Como paper cuts o cortadas de papel, que son decisiones donde estas, si las tomas hoy y hay varias alternativas, no es el fin del mundo. Significa que si la tomé esa decisión y luego el cambio de mente en el futuro, no perdí nada. Solamente hay que cambiar la implementación, la refactorizo y no hay problema. Bueno, eso es uno. Y luego está el otro tipo de decisión, que es donde es algo irreversible. Algo que tiende a ser algo así es, hay que cambiar de base de datos, de ir de MySQL a cambiar, digamos, a Bigtable o otra tecnología. Y es un cambio muy radical, ¿no? Donde cambiar algo es muy costoso y si hacemos ese cambio va a ser algo casi permanente por muchos años o meses, que va a ser complicado cambiarlo. Y esto tiende a ser algo que tú no, estamos ciegos cuando eres mid o joven en la carrera, no sabes reconocer en qué situaciones tiene ujú. sentido poder tomar estas decisiones rápidas y saber evaluar la situación y decir, bueno, esta situación sí vale la pena, hay que invertirle 2 o 3 días pensando un poco más. Esta, no, hay que hacerlo rápido, toma la decisión, la solución más sencilla, no hay problema, si la regamos, no hay pedo, hay que hacerlo y luego la cambiamos si hay que. Pero creo que eso viene con la experiencia, ¿no? Y creo que Sí. cuando ponemos a esa gente en esos rankings es porque pueden hacer esto, pueden pensar rápido, pueden enseñarle esto a los nuevos y pueden como seguir haciendo que el pipeline dentro del equipo crezca y pueden al mismo tiempo guiar múltiples proyectos para que vayan madurando y así. Fíjate, me acuerdo de una historia súper reciente de un ingeniero que saltó de Google a Airbnb y Ujú, me acuerdo que
bueno, mi compañero, porque un compañero es el que está en su equipo, se le hacía Ya, muy curioso que él era del equipo de Chrome, entonces su ya. chamba principal era puro C++, y se fue a un equipo de frontend en Airbnb donde hacen puro JavaScript. Ujú. Y él me decía que estaba muy sorprendido porque sacaba la chamba rapidísimo, pero, o sea, su conocimiento de JavaScript era casi nulo, ¿no? Pero llegó y él ya creía como que su mentalidad de, ok, ¿cuáles son los problemas que hay que resolver? Esto y esto, ¿con qué lenguaje usamos JavaScript? Ah, muy bien, ahorita aprendo JavaScript, pum, pum, pum. Y a la semana ya estaba shipeando código. Obviamente él era un nivel muy alto, ¿no? Ya, Ya lleva tiene una carrera larguísima, pero aquí remarca eso, ¿no? De que él ya traía los skills, ya sabía cómo comunicarse, sabía cómo navegar por la incertidumbre, y él decía, ok, sea lenguaje X o Y, da igual, ¿no? O sea, como tú dices, comparo lenguajes, tengo los mismos, entre lenguajes se parecen mucho los conceptos y demás, la ya. semántica, y lo que importa es resolver problemas, ¿no? Ujú. Y, o sea, de volada se volvió un miembro muy valioso para el equipo porque comenzó a añadir valor Ya. muy rápido. Y de nuevo, o sea, sin saber JavaScript, no llegó Ujú. y la gente estaba como de, ay, Chin no sabe JavaScript, ya pelamos, ¿no? Sino de, él es bueno en lo Ya. que hace, él tiene cierto nivel y Ujú. confiamos, ¿no? Ya. ¿No anda buscando trabajo para traerlo acá a Dropbox? A ver, jalo, yo creo. Lo Ya, ya puedes suena, convencer suena por que es el convención. tipo de ingeniero que buscamos. No, no, y es cierto, es lo que en general se busca, ¿no? Gente que pueda pensar solamente en el problema y decir, bueno, ¿cuáles son los pedos que hay que resolver? Los requerimientos, son unas palabras que se escuchan bastante. Proyectos, ¿qué son los requerimientos? Las especificaciones, y eso es más que nada para verificar al final del día, cuando el PM o la persona que pidió el feature ve el problema que se resolvió, checan eso, ¿no? Checan si la especificación o el requerimiento que se pidió fue cumplido. Ya cómo se hizo detrás de escenas, que si fue en Ruby, en Rust, Sí. en Kotlin o sepa la fregada que otro lenguaje, no les importó porque es como implementenlo, háganlo, resuélvanlo con la tecnología que tenga sentido en el stack, pero para la gente que lo va a utilizar o los end users o la gente que pidió el feature, háganlo. Mientras cumpla el requerimiento y la interfaz que les pedimos, no hay problema. Como lo demás, Ujú. que rueden calaveras, como dicen. Eso es súper bien. Entonces, como haciendo un pequeño recap, eh, casi diría que, bueno, y lo complementamos ahorita, ¿no? Ya. De lo que voy rescatando es tener estos soft skills, uno de colaboración, de documentación, diría como de curiosidad, ¿no? El hecho de decir, ok, ¿qué hay problema hay que resolver? Me animo, ¿no? Ya. Porque lo que quiero rescatar mucho es la palabra de la incertidumbre. Eh, el hecho de enfrentar la incertidumbre, pues significa que quieres resolver problemas, ¿no? Y no quieres quedarte en la esquina diciendo, es que yo soy muy bueno en esto, o no, es que eso Ujú. no sé cómo se hace, o es que ya me Ya. tocó conocer tales frameworks y de ahí no salgo. Navegar Ya. por la incertidumbre te abre las puertas. Ujú. Entonces, al menos yo rescato ahorita esos, me interesa saber mucho cuáles son los que tú rescatas, pero yo quería Ujú. rescatar estos porque dentro de esto que tomo, en ninguna de esas suena a ser experto en el lenguaje de programación. Ujú. Eso es como una herramienta X que vas a aprender, chamba en la que caiga, chamba que vas a agarrar Ujú. un expertise. Pero esos soft skills que menciono son los que a mí en lo personal siento que son necesarios para Ya. rehusar y demostrar que tienes la capacidad de enfrentar problemas. Pero me interesa Ujú. saber Sí. cuál sería tu recap, tu episodio, Sí. cómo es ahorita en Spotify, el rap de El los full rap, stackers. el rap del 2021, incluso como aprendizajes personales, diría que la curiosidad creo que es muy importante y la habilidad de no tenerle como no tenerle miedo, como a la situación en general, como más que nada, como perderle miedo a la situación o el problema que estás resolviendo, como por la tecnología, por el equipo, tal vez que digas, no conozco esa tecnología, no lo puedo hacer, o no tengo la experiencia como tal. Y creo que eso aplica incluso para promociones, ¿no? Como incluso para buscar la siguiente promoción de que, oh, no estoy listo Ujú, para eso. Y hay veces que solamente es bueno solamente estar actuando o operando a la situación, como solamente estar como resolviendo el problema y decir, no lo conozco el problema, voy a darle, voy a aplicar lo que sea necesario para resolver el problema. Y creo que esa actitud de lo voy a hacer a cualquier costo, y obviamente mientras sea ético y todo, creo que eso está bien. El y punto es de que saludable. es saludable, creo que es la parte importante. Y eso creo que te abre naturalmente diferentes puertas. Y creo que técnicas para cómo
resolver cualquier problema. Creo que haz preguntas alrededor, ¿no? Como siempre trata de, si no entiendo el problema, entender qué es lo que quiero resolver, qué es lo que estoy atacando en este problema y aplicar la parte de lo que platicamos más hace unos minutos, que fue lo de crear un documento. Crear un documento donde puedes documentar la situación, que le llaman, yo le pongo usualmente context o contexto, Oh, yo también. explicando, le pongo qué me está pasando, cuál es mi problema, cuáles son lo que está ocurriendo hoy en día con mi problema, por qué es un problema, por qué debería interesarte mi problema y cuál es y qué es lo que estoy tratando de hacer. Y luego de ahí explicar la solución, cómo se ve una solución asumiendo esta sin saber cómo se va a ver, cómo debería verse algo resuelto y decir, pues debería poder volar, debería poder ir a esta velocidad, debería tener una velocidad de bla, y lo que sea, y tratar de documentarlo. Y creo que ese tipo de sistemas, como de documentos, como dijimos, ¿no? Te abre la puerta de la promoción, documentas lo que haces y al mismo tiempo te hace crecer porque estás escribiendo el problema y estás diciendo cómo lo voy a hacer y al como vas, no sé, platicando con gente en tu equipo, gente afuera de tu equipo, vas documentando y el documento va evolucionando casi como tu Con tus viaje peers. tipo Señor de los Anillos, por tu viaje por Mordor y todo, vas documentando tus logros y lo que has aprendido y ahí vas prácticamente como vas describiendo cómo vas a atacar a la bestia o a la criatura o al reto que estás resolviendo y va creciendo, ¿no? Vas a ir del contexto al problema a los detalles y la implementación de la solución, de cómo se va a ver esta solución en Python, en React, en Angular o lo que decidas utilizar. Sí, y al final creo que hasta te abre las puertas a entender realmente cuáles son los problemas, ¿no? Porque, por Ya. ejemplo, ahorita que tú platicabas así express del Ujú. design doc, también me toca poner contexto. Y me acuerdo que en las secciones de solutions pones un montón y luego pongo Ya. una que es preferred. Y me ha Ya. tocado que a veces la preferred no es la que se queda, No. porque comenzamos a discutir y es de, ay, no sabía que esto no se podía. Ujú. No sabía que ya tenemos esta herramienta que Ya. nos quita esto y esto y esto, entonces este preferred ya no. Queda ahí puesto como Ujú. preferred, pero al final queda una que es como selected o algo así. Sí. O Ya. chosen. Ya, Chosen. y para dar ahí como un paréntesis, creo que también tú apareces también como alguien que hizo como su tarea, de que investigaste y leíste documentación, intentaste crear soluciones y cuando lo lee tu tech lead o lo lee a tu manager o alguien del equipo, ya lee el documento y dice, oh, mira, ya de toda la solución, ok, investigaste lo más que pudiste, pero intenta esta otra cosa, pero ya te hace ver como no como alguien que tal vez sabía como la solución perfecta, pero alguien que intentó lo más que pudo con lo que tuvo disponible. Ujú. Y como tú dijiste, usualmente alguien llega y hay veces que te proponen, oh, ¿sabías que existe este API y que existe esta otra cosa? Y tú, oh, no sabía. Y ya te ayudan a resolver el problema. O a veces terminas con un híbrido, que es como la Es recomendación cierto. con alguien que te propuso un API y dices, ¿qué tal si hacemos los dos juntos en esta forma? Y ya llegas a una solución nueva y pasan dos cosas, que tú aprendiste creando una solución y al mismo tiempo aprendiste a ajustar tu mentalidad y aprendiste a Ujú. verlo de otra perspectiva. Y eso es mucho más importante. Déjate de que el producto se va a lanzar, que fue un éxito el producto, pero el proceso, ¿no? Fue el proceso de poder aprender a cambiar tu forma de ver el mundo y ver un problema y lo cambiaste, ¿no? Me recuerda Sí. algo un poco cursi, pero algo tonto, pero es como, por ejemplo, ¿no? Cuando jugamos Nintendo 64, Ocarina of Time, ¿no? Todavía, No, todavía. todavía buenos tiempos, ¿no? Super Mario 64. Creo que era chido acabar videojuegos, ¿no? Acabar la consola y te daban el premio final, pero creo que lo parte padre era el reto, ¿no? Los Sí, problemas, es cierto. los jefes con los que peleabas, los diferentes premios que conseguías. Y creo que era el proceso donde aprendías más acerca de ti y del personaje y al final era solamente el premio final, pero el proceso era lo más importante. Ujú. Y Ya. pero como tú dices, es design docs, es agendas, anotar, es hacer ese diario, ¿no? Ese diario que tiene muchas formas de decir: "Hice esto y esto y esto". Y es que Ujú. creo que a veces, así como conclusión, a veces uno piensa, dentro de este ámbito de programación, que el código es el que habla por nosotros, ¿no? Que el código es el que dice: "Escribí mi línea de código, eso te demuestra que trabajé mucho". Pero nos damos cuenta que el código es efímero, que, hay commits, el código se remueve, el código evoluciona. Ya. Entonces, ¿cómo rastreas qué hiciste qué, no? O sea, te vas a meter a la historia de Git, y si están haciendo rebase y todo eso, con más dificultad vas a ver en qué momento Ujú. estuvo tu código. A veces,
hay ya tanta revoltura que ya ni queda rastro de tu Ujú. nombre ahí, ¿no? Entonces, eh, uno tiene que pensar que al año, como tú dices, te llega el Ya. promotion, puede que tu código que se escribió hace 6 meses ya no está ahí, ¿no? Pero Ujú. el documento está ahí, y el documento queda como prueba de que hubo una discusión, de que hubo Ya. feedback, de que en algún momento existió algo, Ya. y a veces puede que a veces la gente lo vea como: "Es que soy una empresa chiquita, ¿como para qué documento?". Ya. Documentar significa aterrizar ideas y Ujú. resolver problemas. Incluso aunque la empresa sea muy chiquita, te ayuda a decir: "Creo que esta idea estaría buena", y antes de tirar código, Ujú. aterrizo mi cabeza, Ya. me doy cuenta de, en realidad, de qué problema voy a resolver, Ujú. y ya cuando vas a codear es muy, muy, muy rápido. La diferencia Ya. es radical a estar tirando ideas, al aire, ¿no? Ujú. Y ya te permite ver si vas, como dijimos, en la dirección correcta y ver cómo, si lo que estás testeando, cuál es la, como dijimos, el requerimiento, qué es lo que debería esperar cuando lo pruebe en la pantalla, porque a veces donde sin un spec, un requerimiento, vas a tener que ir a preguntarle a tres, cuatro personas que tienen contexto y ver, hey, esto se ve como tú querías que se viera o no. Y ya el documento te libra de eso. Tienen usualmente como Figma screenshots o algo de que, oh, mira, así es como Sí. debería verse más o menos, y ya tienes como algo, como un poco de sanidad como mental, de decir, oh, mira, ya ahí es como más o menos debería verse el producto. Sí, súper de acuerdo. Me encantó mucho este capítulo porque, creo que rompe un paradigma de el código representa al programador, Ya. dentro de toda su carrera, y realmente estamos diciendo, el programador es el que resuelve problemas, ¿no? Y Ujú. la chamba de un programador es encontrar soluciones, navegar por Ya. la incertidumbre, Ujú. y ayudar a un negocio a crecer, ¿no? Ya. Y el código es un output. Ya, y va cambiando, ¿no? Como ahorita, como lo digo muy breve, para ya cerrar eso, es como la parte ahorita como tech lead, es como, sí estás codeando, pero no es tanto la parte de codear, es más que nada como ver, me toca leer como varios tech specs dentro del equipo de varios al mismo tiempo, y no es Ujú. más que nada, no es que tenga que ayudarlos a implementarlo, pero es más que nada como dar comentarios o ver que tengas un segundo par de ojos que ve el documento y diga, oh, esto se ve, está detallando todo lo que se ocupa implementar, fue lo que nos pidieron los PM, si hay algo, ¿cómo lo pongo? Como si hay algo que ellos pidieron que se vea de tal manera y ver si hay un ticket o una tarea que se va a encargar de implementar que eso se vea rojo o que esto tenga una Sí, API que haga esto y nomás es de checar que tenga un one-to-one, ¿no? Como que por cada cosa requerimiento que se pida, hay una tarea técnica que va a encargarse de implementar esa parte. Es divertido, no me quejo. sí. Es divertido la parte de que te toca ver diferentes soluciones del equipo y al mismo tiempo discutes mucho con ellos, tratas de ver, de salvarles tiempo, de que no pienses tanto en eso, usa esta herramienta que ya existe o es API, Dropbox ya ofrece esta otra cosa, dale con esto y no te quiebres tanto la cabeza. Está cool. Ya. Entonces, bueno, amigos, este fue otro capítulo de los Full Stackers. Esperemos que esto les ayude un montón en su carrera, en romper el paradigma de solamente código. Y de nuevo, felicidades, José, por ya ser tech lead en Dropbox. Y ya que salga este episodio, ahí que la gente te esté dando buena vibra en el siguiente paso en tu carrera. Está, gracias.